Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo capítulo 9 versículos 14 y 15, correspondiente al día viernes 16 de febrero del 2024. Se acercaron a Jesús los discípulos de Juan Bautista y le dijeron: ¿Por qué nosotros y los fariseos ayunamos mucho mientras que tus discípulos no ayunan? Jesús les respondió: ¿Acaso los amigos del esposo pueden estar tristes mientras el esposo está con ellos? Llegará el momento en que el esposo les será quitado y entonces ayunarán. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Por nuestra naturaleza humana somos muy limitados y el mensaje de Jesús no siempre lo entendemos y no siempre se hace vida en nuestras vidas. El Evangelio de hoy se refiere a la cuestión del ayuno y también a vivir su presencia en nosotros, en los demás y en todo lo creado por Él. Por sobre la cuestión del ayuno, sea el mismo de alimentos o de otras cosas, se debe considerar el ser adoradores de Él en espíritu y en verdad, y viviendo en el verdadero amor al prójimo. Y esa es la verdadera meta a alcanzar en nuestras vidas. Frente a ello, si no lo realizamos verdaderamente, la cuestión del ayuno puede llegar a ser algo trivial en nosotros. Cuando ayunamos de alimentos y de otras cosas, pero vivimos en egoísmos y sin compartir nuestras vidas con los demás y sin gozar de su presencia en nosotros, de poco o nada nos va a servir ello. Este tiempo de Cuaresma es para convertirnos a Dios de corazón, y si nuestras relaciones interpersonales no son en el verdadero amor, puede que no logren su resultado de agradar a Dios, ni por no vivir en paz, bondad y caridad con todos. Al analizar si lo colocamos a Dios en el primer lugar de nuestro corazón, podemos llegar a comprobar que quizás pensamos y vivimos más en el dinero y en los negocios de la vida, sin considerar que el negocio más importante de nuestras vidas es amarlo a Él con todo nuestro corazón, con toda nuestra mente y con todas nuestras fuerzas. La coherencia entre el Evangelio de Jesús y nuestra vida es el mayor desafío a realizar en nosotros. Generalmente nos ocurre el vivir centrados demasiado en nosotros mismos, sin ver y vivir su presencia en nosotros y en los demás, lejos del cumplimiento de su voluntad y de su amor. Si no vivimos en la alegría del dar y del darnos a los demás, y si no lo realizamos siendo pacientes, viviendo sin envidias y desterrando la soberbia en nosotros, sin enojos, sin divisiones y sin cometer injusticias en la vida, nuestra cuestión del ayuno puede que no nos sirva para nada. Jesús este miércoles de ceniza nos destacaba la necesidad del practicar obras de misericordia, viviendo en oración y ayunando, y de hacerlo todo ello únicamente para ser agradables a Dios y no para ser reconocidos por los hombres. Al mirar nuestras vidas, vemos que todos queremos ser agradables a los demás para ser aceptados por ellos y para que nos reconozcan. Jesús, por el contrario, fue incomprendido por todos e incluso en algún momento de su vida, eso ocurrió cuando su propia madre y sus parientes consideraban que él se dedicaba demasiado a las cosas del Padre Celestial, descuidando su propia vida y haciéndolo, queriéndolo hacer desviar de su objetivo, y lo fueron a buscar para hacerlo desistir del mismo. Él fue rechazado por la clase dirigente judía y en el momento de su pasión redentora prácticamente todo el pueblo de aquel entonces, y tal como ocurre hoy en nuestro mundo, lo dejaron de lado para vivir en el pecado y al margen de él. Por nuestra parte nos queda el reconocer por la fe que Él está en nosotros y entre nosotros, y lo descubrimos viviendo en el amor verdadero a Él y a todos. Generalmente vivimos en exterioridades y lejos de la interioridad de vida que se da a través de la oración, con la realización de las buenas obras y con el ayuno. Pero todo ello es el amor el que debe conducir y hacerse presente en nosotros. Este miércoles de ceniza los invité a mis hijos, a mi nuera y a mi nieta y compartimos en familia el amor a Dios presente en nuestras vidas al regresar de la celebración de la Santa Misa. Entiendo que de dicho modo no ayunamos de alimentos, pero sí vivimos el amor en familia. Y si no vivimos ese amor en nuestras familias, con nuestros vecinos,
en nuestras relaciones laborales y en nuestra vida toda, puede llegar a ocurrirnos que el Evangelio de Jesús vaya por un lado y nosotros por el lado opuesto, por más ayunos que hagamos. San Agustín decía, ama y haz lo que quieras, y si no somos verdaderos adoradores de Dios en espíritu y en verdad de vida, y en el cumplimiento de su voluntad en nuestras vidas, por más que nos privemos de alimentos, no seremos evangelios vivientes, por no vivir en el amor a Él y entre nosotros. Amén.